Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del tercer semestre de Psicología de la Fundación Universitaria Popayán y vamos a realizar una entrevista por parte de la materia Ética Profesional bajo el Código Deontológico, en donde nosotros vamos a hacer unas preguntas a la profesional de Psicología Clínica María de los Ángeles Campo Echeverri, y los entrevistadores que vamos a hacer las preguntas son Nicolás Balanta Palacios, Isabel Alata Golú, Richard Ricardo Muelas Castillo y el que nos habla, Juan Sebastián Fernández. Ahora pasamos a la entrevista, profe. Primero, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Y la primera pregunta que vamos a realizar es: ¿has sentido que realizar el ejercicio de la psicología con otros profesionales de otras áreas han tenido su experiencia? Claro que sí, porque recordemos que el psicólogo no solamente interactúa con colegas de la misma disciplina. Nosotros como psicólogos emanados en las ciencias sociales también realizamos diálogos teóricos, comprensiones epistemológicas con otros profesionales tanto de las ciencias sociales, que puede ser administrador de empresa, trabajo social, ciencias médicas, medicina, en ciencias humanas, filósofos, sociólogos, antropólogos. Entonces, la psicología como ciencia social puede enriquecer y nutrir otros campos y otras disciplinas del saber, tanto en las ciencias humanas, las artes o las ciencias sociales, que es donde nos encontramos. Entonces, efectivamente, nosotros desarrollamos esos diálogos y esas interacciones comprensivas para nosotros fortalecer nuestros marcos epistemológicos en la formación y el orden del conocimiento. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta la va a realizar Isabel. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mi pregunta es: ¿ha tenido casos con pacientes que hayan querido abandonar la terapia con usted, pero que usted se haya rehusado o no haya querido dejar ir? Bueno, efectivamente, al ser psicoanalista, analizando en consulta debe de querer estar en el consultorio, ¿sí? En el caso de que quiera él mismo abandonar la consulta, tenemos que dejarlo ir. Eso es lo que nosotros manejamos desde el enfoque interventivo del psicoanálisis. En el caso de que yo me rehúse a la terapia como analista, no me puedo rehusar, porque precisamente lo que nosotros estamos buscando en el proceso terapéutico es de que el analizando logre sacar todas sus defensas patógenas y las convierta en defensas más propias y saludables. Entonces, desde la terapia psicoanalítica, si se quiere ir de la consulta analizando, tenemos que dejarlo ir. ¿Por qué? Puede ser porque tiene alguna proyección, una identificación proyectiva con el analista, pero nunca de parte del analista debe sentir el analizando alguna sensación de rechazo, alguna sensación como de imprudencia por parte del analista, o una transferencia negativa, porque eso lo percibe y lo siente en la terapia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿has estado en la posición donde un paciente corte abruptamente la terapia? En una situación donde un paciente corte abruptamente la terapia. Bueno, ¿sin explicación alguna? No, nunca me ha pasado. Por lo general, el proceso terapéutico desde el psicoanálisis es muy dependiente de parte del analizando hacia el analista, porque refleja una identificación, puede ser materno-paterna, de aquel representante que no pudo obtener en su primera infancia y en el analista está buscando saciar o compensar esa falta inconsciente. Entonces, en realidad nunca me ha pasado desde el psicoanálisis. Más bien, sobre la pregunta anterior, sí, deciden ellos por sí mismos suspender el proceso terapéutico porque toman su propia decisión. Y la terapia es muy autónoma en ese proceso, en dejar ir, en soltar, porque tarde o temprano, en algún momento de la vida del paciente, puede ser 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, puede regresar nuevamente, que efectivamente así lo va a hacer, porque si él necesitaba tener un tiempo para reflexionar o pensar, o tal vez al entrar en su propia inconsciente darse cuenta de situaciones traumáticas o connotaciones psíquicas perturbables, el alejarse es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos que respetar, y tenemos que respetar un secreto, el secreto que él no quiere cortar. Así nosotros lo sepamos, debemos de respetarlo. Entonces, nunca me ha pasado,
pero si el mismo analizando suspende, él mismo decide suspender la terapia. Sí, pues siempre es una decisión del paciente. Siempre, pero en el caso del enfoque del psicoanálisis, es una decisión del analizante. Nosotros hablamos de analista, porque ustedes van a conocer más adelante como terapeutas, y analizando es paciente en otros enfoques, pero en el psicoanálisis es analista y analizando. ¿Por qué analizando? Porque nosotros lo estamos analizando en ese momento. Y el análisis puede durar muchísimos años o el tiempo que la estructura psíquica del analizando lo considere pertinente. ¿Por qué me refiero a que la estructura psíquica del analizando lo considere pertinente? Porque no es tan fácil que el mismo analizando reconozca sus propias defensas patógenas. Cuando las empieza a reconocer, empiezan a aparecer mecanismos de defensa donde se puede alejar, porque precisamente lo que nosotros estamos buscando en el proceso terapéutico es de que el analizando logre sacar todas sus defensas patógenas y las convierta en defensas más propias y saludables. Entonces, desde la terapia psicoanalítica, si se quiere ir de la consulta del analizando, tenemos que dejarlo ir. ¿Por qué? Puede ser porque tiene alguna proyección, una contraidentificación proyectiva con el analista, pero nunca de parte del analista debe sentir el analizando alguna sensación de rechazo, alguna sensación como de imprudencia por parte del analista o una transferencia negativa, porque eso lo percibe y lo siente en la terapia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿has estado en la posición donde un paciente corte abruptamente la terapia? En una situación donde un paciente corte abruptamente la terapia. Bueno, ¿sin explicación alguna? No, nunca me ha pasado. Por lo general, el proceso terapéutico desde el psicoanálisis es muy dependiente de parte del analizando hacia el analista, porque refleja una identificación, puede ser materno-paterna, de aquel representante que no pudo obtener en su primera infancia y el analista está buscando saciar o compensar esa falta inconsciente. Entonces, en realidad nunca me ha pasado desde el psicoanálisis. Más bien, sobre la pregunta anterior, sí, deciden ellos por sí mismos suspender el proceso terapéutico porque toman su propia decisión. Y la terapia es muy autónoma en ese proceso, en dejar ir, en soltar, porque tarde o temprano en algún momento de la vida del paciente, puede ser 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, puede regresar nuevamente, que efectivamente así lo va a hacer, porque si él necesitaba tener un tiempo para reflexionar o pensar, o tal vez al entrar en su propia inconsciente darse cuenta de situaciones traumáticas o connotaciones psíquicas perturbables, el alejarse es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos que respetar y tenemos que respetar un secreto, el secreto que él no quiere cortar. Así nosotros lo sepamos, debemos de respetarlo. Entonces, nunca me ha pasado, pero sí el mismo analizando suspende, él mismo decide suspender la terapia. Sí, pues siempre es una decisión del paciente. Siempre, pero en el caso del enfoque del psicoanálisis, es una decisión del analizante. Nosotros hablamos de analista, porque ustedes van a conocer más adelante como terapeutas, y analizando es paciente en otros enfoques, pero en el psicoanálisis es analista y analizando. ¿Por qué analizando? Porque nosotros lo estamos analizando en ese momento y el análisis puede durar muchísimos años. ¿Totalmente diferente a lo tuyo? Para nada. Nosotros los terapeutas en sí, el código de nosotros ético desde la psicología, independientemente del enfoque, es no tener prejuicios y no tener estigmas con los pacientes o con los analizantes, para nada. Si yo tengo un analizando, en mi caso desde el psicoanálisis, con unas creencias, unas transformaciones culturales muy distintas a la mía, el juramento que yo cometí al tener el título de psicóloga era comprender a ese otro independientemente de quien sea. Si yo estoy trabajando con un asesino serial, si estoy trabajando en la cárcel con un paciente que violó a su hija de 5 años y la empaló, yo tengo que verlo a él como sujeto. No tengo que verlo como lo está viendo todo el sistema cultural, porque esa es la función que yo estoy cumpliendo como profesional, en lograr reconocer que este otro vea de sí mismo todas las fallas y las defensas patógenas y logre construir unas defensas más propias. Estoy hablando desde el psicoanálisis. Entonces, desde el psicoanálisis y desde todos los enfoques de la psicología, nosotros tenemos que respetar los criterios morales y las creencias de nuestros consultantes, ¿sí?
independientemente de la que nosotros tengamos. Ahora bien, si yo tengo una creencia particular y yo no voy a salir de esa creencia particular, tendría que haberme preguntado mucho antes por qué estudié psicología. Porque estamos dispuestos a la atención del ser humano y a comprender el ser humano independientemente de quién sea ese ser humano. Si yo soy religiosa, si yo soy evangélica, entonces yo qué hago estudiando psicología, porque no voy a salir de mis creencias y tengo que ser muy receptiva, muy abierta a ese otro quien llegue y como llegue, como los casos que les estoy mencionando. Tenemos sujetos que hablan muy libremente de todos los asesinatos que cometen, de todas las, digamos, perversiones que manejan, y nosotros no estamos viendo a Juan Camilo Sánchez, por ejemplo, estamos viendo la transformación subjetiva de él que lo llevó a eso. Entonces yo tengo que salir de mis criterios morales, porque yo hice un juramento ético, ¿sí? Entonces, más bien yo diría, si yo no puedo salir de mis creencias y de mis patrones culturales, entonces me preguntaría y me interrogaría en si en realidad la psicología es un buen camino para yo poder optar por el quehacer profesional o no. Sí, tiene razón. Vale, muchas gracias. Bueno, eso fue todo, profe. Muchas gracias por su tiempo. Esta entrevista nos va a servir bastante pues, a nosotros también como profesionales en formación. Y nada, muchas gracias. Espero que tengan una tarde